Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente, un espacio en el que Masa Gabriel les habla y nos habla aquí a todos los amigos de Radio Sefarad de medios de comunicación. Hola Masa. Muy buenas, Radio Sefarad, ¿cómo estáis? Muy bien, con ganas de tener nuevas noticias desde Boston, con los análisis que realizas y con las cosas que te llaman la atención para que las compartas aquí con los oyentes de Radio Sefarad. Yo, mira, te digo, me llaman la atención las capacidades del periodismo de leer el futuro o de encontrar justificaciones a todo. Pues sabes, estamos todos con la famosa anexión o con la aplicación de la ley israelí, en fin, en las colonias, en fin, es complicado, todo el léxico viene cargado, entonces es muy difícil, vamos a llamarlo anexión, aunque no es en sí una anexión, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. También podemos decir la aplicación de la soberanía, pero en fin, bueno, lo que iba a decir no tiene que ver realmente con esta terminología, que sería muy interesante ver algún artículo acerca de qué es exactamente, legalmente, pero sin tendenciosidad, sin querer explicar, sin querer endoctrinar al lector, algo que lamentablemente no solemos tener mucho, a lo que no tenemos mucho derecho en los medios en español. Quería hablar un poquito del periodismo brocha gorda, que está siendo válido por cualquier cosa. Por ejemplo, estaba viendo hoy La Vanguardia, publica, dice que Israel retrasa la anexión del 30% de Cisjordania. Eso bien, porque hay muchos medios que dicen Cisjordania, no es Cisjordania, es una parte de Cisjordania, es un 30%, pero dice, al no lograr el visto bueno de Estados Unidos. ¡Wow! Han decretado que es por eso. Es verdad que no han llegado, hay ciertas cosas que no son exactamente así, pero hay mucho más de fondo. Por ejemplo, Benny Gantz hablaba de la cuestión del coronavirus, del no hacerlo porque mientras el coronavirus es lo más importante en la agenda. Hay muchísimas cosas, las cosas son mucho más matizadas, hay muchas más cosas de fondo. Todavía el artículo también estaba leyéndolo, todavía no hemos hecho el análisis, pero nos dan periodismo de brocha gorda, nos dicen esto es así, te lo limitan a una cosa y no hay ninguna capacidad para matizar. También en ese sentido da la impresión de que Estados Unidos e Israel van a hacer y deshacer. Es más complejo, como lo sabemos. Eso por un lado. Y luego lo que te decía, a mí lo que me llama la atención es la lectura del futuro. Y el ABC lleva muchos titulares, pero esto me gustó mucho. Ayer, o sea, la anexión, o sea, la anexión es se supone que empezaba el 1 de julio, pero el día antes del 1 de julio el ABC titulada «Comienza el plazo para la anexión de Cisjordania pendiente del acuerdo final entre Israel y Estados Unidos». Hombre, no comenzaba ayer o antes de ayer para nuestros oyentes, pero tampoco importa, tampoco es Cisjordania. Y al día siguiente, que la noticia es que no arrancaba, pues decían, arranca el plan de Israel para alejar la creación de un Estado palestino. O sea, ni siquiera, perdón, lo estoy haciendo al revés, arranca el plan de Israel para alejar la creación de un Estado palestino, es lo que pusieron antes de ayer, o sea, que no arrancaba nada, pero ni siquiera para aplicar la soberanía de las colonias, no, para el ABC es para alejar la creación de un Estado palestino. Como si todo esto, el único plan que tuviera Israel es alejar la creación de un Estado palestino. Esa es un poquito también, hablaba el diario El País de que Israel no le da el derecho a existir a un Estado palestino. Hay que empezar a revisar la historia y hay que empezar a ver cómo son las cuestiones de los acuerdos de paz o de los intentos de acuerdos, quiénes han propuesto, quiénes los han rechazado, por qué se han rechazado. Estaba leyendo varios medios, ahora estoy evidentemente leyendo mucho al respecto porque uno tiene que más o menos seguir al pie del cañón, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando. Y hay muchísimo material muy interesante que uno puede leer. Y hay que empezar a aclarar una vez más, cuando estamos hablando de estos territorios. Los israelíes dicen, hablamos del léxico, ¿no? Los israelíes dicen territorios en disputa,
los activistas anti-israelíes hablan de territorios palestinos ocupados. Yo no, o sea, lo primero que no se puede afirmar si son palestinos o no, ya que precisamente esos son los acuerdos. ¿Qué parte será para los palestinos y qué parte será para los israelíes? Y esto es algo que yo entiendo que si alguien me escucha, un activista anti-israelí va a decir, no, ¿qué está diciendo? Son palestinos. Me parece muy bien que un activista anti-israelí lo piense así, pero un periodista tiene la obligación de no tomar partido. Y eso es lo que estamos viendo ahora también, las tomas de partido en el léxico, en la forma de los titulares y en esa invención de que te decía, ¿no? Esa capacidad del ABC de leer el futuro. Antes me equivoqué, pero bueno, básicamente los dos vienen a decir que empieza el plan. Uno es el plan para anexar Cisjordania, otro para quitar el plan palestino. Y todo esto es cuando realmente incluso la noticia es que no ha arrancado. Bueno, pues estos son ejemplos que Masa comparte aquí en Radio Sefarad acerca de periodismo que no se centra o no abarca todo lo que debería de abarcar, no analiza concienzudamente los hechos para tomar una visión de Israel o de acontecimientos concretos, sino para, como siempre nos sueles comentar, generar una visión generalista, valga la redundancia, una visión global de un Estado que muchas veces no se refleja, ¿no? con lo que es la realidad. Lamentablemente encontramos a veces como algún periodismo que da la espalda a la realidad, que están en una agenda, pues por ejemplo lo de la anexión. Efectivamente la anexión es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo, entonces ¿cómo van a perder la oportunidad de decir que ya arrancó? Si llevan hablando de eso. ¿Qué ocurre si tú vas creando un estado anímico a toda la población? Ojo, que no quiere decir que no ocurra mañana, no estoy diciendo eso, pero yo creo que el periodista no puede leer el futuro, no puede creer que lee el futuro, no puede afirmar lo que va a pasar, porque ni siquiera se sabe si va a pasar. El ABC también antes ya había en otro artículo, había dicho que ya había arrancado hace, no sé, como un mes o algo así. Siempre arranca algo, ¿no? Siempre Israel en esa situación en la que siempre está haciendo algo malo, y eso es lo que te están vendiendo aunque no esté haciendo nada. Entonces de eso hay, digo, bueno, malo entre comillas, es la manera en la que tienen que decir. Yo creo que hay muchísima gente que está en contra de este plan de Netanyahu y hay mucha gente que está a favor. Y yo creo que el periodismo en general no tiene que estar ni a favor ni en contra, nos tiene que traer las versiones de los que están a favor y de los que están en contra, sin demonizar una parte de ellas, sin querer sin privar a su lector, sin privar al público, sin privar a sus clientes, porque estamos hablando ya de clientes, de la capacidad de comprensión. Pues claro, pero esto es lamentable, me siento como que nos repetimos, pero si tú privas de una parte de la historia o de una versión, de una explicación de uno de los lados, y tú lo privas al resto del mundo, o tus lectores, pues no pueden entender nada. Entonces, ¿qué es esto de Israel ahora? Para ellos va a anexar Cisjordania y va a evitar un Estado palestino. Señores, la cosa es más compleja. En primer lugar, va a anexar Cisjordania, no es así. También es más complejo también el propio plan. Estamos hablando de, por ejemplo, ahora se está hablando de los grandes bloques de asentamientos, algo que estaba contemplado en los acuerdos de paz, o sea que tampoco es tan locura, pero como en la cuestión israelo-palestina todo parece que empieza hoy, no hay un atrás, o sea, todo empieza ahora mismo. Entonces no, vayan atrás, revisen, vean ustedes qué es lo que hay, porque tanta preocupación sobre tanto denuncias de un falso apartheid, que no es apartheid, no señores. Pues a nadie le importa que claramente en un posible Estado palestino no haya sitio para los judíos, cosa que ha explicado el mismo Abbas. O sea, esa doble vara de medir, esa lupa constante en uno de los lados, esa sobredimensión de uno de los aspectos y el poner en la sombra gran parte de lo que del otro lado, pues tiene un efecto devastador en la comprensión del conflicto Oriente Medio. Y entonces así tienes a gente que te habla de legalidad internacional sacada de la manga, y cuando les dices que no, y esto incluso con periodistas, te sostienen que sí, que eres tú quien no sabe. Dice, pero por favor, vayan a la letra, vayan realmente, o sea, vayan a entender lo que es
la legalidad internacional a la que tanto referencia hacen. Es todo mucho más complejo. Y lo que estamos teniendo acceso ahora es un periodismo de brocha gorda, como es toda propaganda, ¿no? Pues recurriremos de nuevo a ti, Masa, la próxima semana en esta revista de Medio Oriente para analizar los medios y para que esa complejidad se convierta en algo más fácil de comprender de alguna manera, o al menos de una forma más analítica y más espaciada. Pues esperemos, bueno, a ver si la semana que viene tenemos cosas más simpáticas, no más simpáticas, menuda, más mejor hechas, más fáciles que explicar. Pues será entonces cuando estemos de nuevo con todos ustedes, con los oyentes de Radio Sefarad y de esta revista de Medio Oriente. Gracias, Masa, como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande.